¿Qué tal? Buenos días, estudiantes de multiversidad y público que accesa a nuestra plataforma. El día de hoy tenemos una plática muy interesante de un tema que está relacionado con la complejidad, es decir, con la idea, como ustedes bien saben, no de lo complicado, sino los multiniveles, ¿no? Que cuando planteamos ciertos problemas en la realidad, la respuesta no puede ser en un solo nivel o en una sola línea, sino que tiene que ser simultáneo, considerando diversas disciplinas. Un ejemplo tradicional de esto es la llamada bioética, como digamos una nueva interdisciplina, algunos dicen es una transdisciplina, es un tema todavía de discusión. Entonces, para el día de hoy hemos invitado a la doctora Marta Tarasco. Ella, pues yo le voy a pedir que ella misma se presente, es una especialista en bioética, una verdadera especialista en bioética, en el ámbito, sobre todo en el ámbito de México. Verdaderamente ella ha sido una impulsadora inicial de la bioética y conoce muy bien las vicisitudes de esta interdisciplina en México, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida, doctora Tarasco. ¿Qué tal, José Enrique? Buenos días. A mí me gustaría que se presentara un poco a nuestros alumnos. Claro. ¿Por qué empezó la bioética? ¿Qué estudió primero? ¿Qué pasó con eso? Claro. Bueno, yo soy médico de profesión, luego hice mi especialidad en medicina de la comunicación humana, que tradicionalmente es audiología, otoneurología y foniatría, y en realidad yo me dedico a la foniatría, que es el estudio de la voz, el habla, el lenguaje y el aprendizaje. Después, muchos años después, tuve oportunidad de hacer una subespecialidad solo en foniatría en la Universidad de Salamanca, en España, y bueno, después de mi especialidad hice lo que se llama una especialidad como especialidad maestría, que fue en investigación clínica. Es un programa que hoy en día ya se llama diferente, que es de la UNAM, y mi proyecto de investigación era en el Hospital General Manuel G. González y también en el Instituto Nacional de la Nutrición. Posteriormente trabajé en el servicio de foniatría del Hospital Regional 20 de Noviembre del ISSSTE, y después de ahí fui invitada a trabajar a la Universidad de Anáhuac en la Escuela de Medicina por el entonces director, el doctor José Cuti Porter, que ya falleció. Estando allí hubo la oportunidad de formar a alguien en el campo de la bioética y decidieron que yo fuera a formarme con el padre de la bioética personalista. Ya explicaré lo que es esto, que vive en Roma y en ese momento trabajaba en la Universidad del Sacro Cuore. Es una universidad muy prestigiosa que tiene su sede, el campus biomédico está en Roma, pero todo lo demás está en Milán. Sobre todo la Facultad de Filosofía es importantísima, y a nivel italiano, digamos, es, yo creo que sin duda una de las mejores, y el campus está en Milán. Entonces, al regresar, fundamos en la Anáhuac la primer maestría de bioética de todo el país, y empezó a crecer, digamos, la ansia por la bioética. Simultáneamente, mientras yo estuve ese año preparándome, el doctor Manuel Velasco Suárez pidió a la Secretaría de Salud formar la Comisión Nacional de Bioética, y se formó así. A mi regreso también colaboré con ellos de manera informal, es decir, no con un contrato laboral, pero iba yo cada semana a trabajar con el doctor Velasco Suárez, y bueno, fue así que fuimos extendiendo la bioética por todo el país. Yo tenía que viajar los fines de semana para dar cursos de bioética. Fui a muchos lugares, pero básicamente ayudé a la formación de un grupo no vinculado con la Universidad de Anáhuac, de hecho totalmente independiente. En la ciudad de Guadalajara se fundó el Centro de Estudios e Investigación de Bioética, CEIB, y en la ciudad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, también tenían un grupo de médicos y enfermeras
y algunas otras profesiones interesados en el ámbito de la bioética. Entonces, bueno, pues también ahí se formó otro grupo que luego continuó, se escindió varias veces y ahora de hecho son dos grupos importantes. Uno de ellos tiene un doctorado en bioética ya y bueno, siguieron, digamos que capacitando, después de que yo terminé de capacitarlos a ellos, siguieron capacitando a muchas otras personas del norte del país. Una duda, voy a interrumpir un momento, doctor, porque hay algo muy importante que señala ahí, que es, en efecto, hay un interés en la bioética, sí, pero a menudo, de hecho algunos médicos, incluso que se dicen bioeticistas, dicen que en realidad la bioética es solamente una ética médica, porque no hubo resistencia de parte de los médicos a que, digamos, personal no sanitario, personal no ligado a las ciencias de lo que llamaríamos ciencias de la salud, dijeron, no, esto es solamente un tema médico. No, realmente desde el inicio hubo un poco una resistencia a ser juzgados por la bioética, ¿no? Incluso en alguna ocasión pues escuché, ¿no?, a algún colega que decía que las personas ya muy mayores, yo en ese momento no lo era, las personas ya muy mayores o no exitosas en la medicina, pues sin duda alguna se dedicaban a este tipo de temas humanistas, ¿no? Pero realmente la única resistencia era a saberse juzgados. Una vez que se dio un impulso, y la verdad, inicialmente la Comisión Nacional de Bioética, creo que el gran mérito que tuvo como primera etapa fue a institucionalizar la bioética. Yo creo que gracias a eso y gracias a que en la Universidad de Anáhuac preparamos a tantos bioeticistas, México, a pesar de que no fue de los primeros países latinoamericanos en interesarse en la bioética, pero México tiene hoy en día, es uno de los países que más avances tiene en que el país acepte la bioética, ¿no? Entonces, sí, digamos, hemos tenido alumnos, bueno, desde luego filósofos, abogados, pero también hemos tenido ingenieros, matemáticos, de mercadotecnia, de administración de empresas, gente de arquitectos, gente de lo más variopinta que estudia bioética, ¿no? A veces por estudiar algo que a lo mejor les da un grado, no voy a negarlo, pero terminan por realmente interesarse en los temas de la bioética, ¿no? Entonces, bueno, para terminar un poco la historia del desarrollo, sí, tuvimos unas generaciones antes de tener el REBOE lo buscamos primero en la UNAM, al final se obtuvo hasta la tercera generación en la SEP. ¿En qué año hablamos esto? Comenzamos, la primera generación empezó en el 93. Okay. Y yo me fui a formar en el 92, entonces en el 93 surgió el primer grupo de maestría, y ya en el 97 un nuevo grupo, no, en el 98, perdón, un nuevo grupo que ya no llevaba yo, sino el doctor Oscar Martínez, se continuó y ya lograron en ese momento el REBOE por la SEP, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso ya tenemos varias generaciones de maestría. Yo me fui a España a realizar mi doctorado en medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, y ahí estando también aproveché lo de la subespecialidad en foniatría, y regresé a México, y entonces me pidió la universidad que se fundara la Facultad de Bioética abriendo un doctorado. Unos 2 o 3 años antes de esto fue en el 2003, unos 2 o 3 años antes, la UNAM había abierto un programa de doctorado en ciencias médicas y en ciencias médicas y en odontología, y con la posibilidad de hacer como una tesis en bioética, ¿no?
pero no es un doctorado propiamente de bioética. Sin embargo, conozco a muchos de los egresados y sin duda alguna son excelentes bioeticistas. Entonces, bueno, no era ya el primero en el país como fue la maestría, pero de alguna manera estaba ya también el de Monterrey, que estaba empezando cuando nosotros empezamos el nuestro, ¿no? Entonces llevaban algo así como un año, es decir, no había salido ningún alumno y surgió entonces el doctorado en bioética en la Universidad de Anáhuac. Es un programa que se ha cambiado el contenido del programa una sola vez. Ahora en este año, en agosto, abrimos el grupo con el nuevo programa. Tiene mucha más carga académica de diversos temas de bioética, pero bueno, como todo doctorado en el mundo, siempre va enfocado a la investigación. No es profesionalizante. La maestría es profesionalizante, el doctorado no. Entonces, ¿qué otra cosa ha pasado? Bueno, la facultad creció porque se pudo contratar a más profesores investigadores. Hemos tenido gente muy brillante que por desgracia ya no colabora con nosotros, pero sin duda alguna tenemos un cuerpo docente fuerte, con doctorado 4 de nosotros. Bueno, quiero decir que somos muy pocos, pero 4 de nosotros, no, 5 de nosotros, perdón, y somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 3 de nosotros. Entonces, bueno, de alguna manera vamos dando en la Facultad de Ciencias de la Salud, que abarca medicina, nutrición, rehabilitación física, que próximamente van a abrir también enfermería, y que bueno, se les da desde licenciatura, maestría y doctorado que tienen ellos en estas áreas. Luego de maestrías hay varias dentro de ciencias de la salud, pero además se da también bioética a todo el resto de la universidad, aunque ahí evidentemente se da como a un nivel no tan técnico como es la aplicación al nivel médico. Ahora, tú me preguntabas que bueno, si es solo una ética médica un poquito más sofisticada, y la respuesta es que no. La deontología médica pues no deja de ser un código de conducta muy importante, y algunas subcorrientes de la bioética, como es el caso del principialismo, tienden a ir por ahí, ¿no? Con lo que son los principios y valores de los códigos deontológicos de la medicina. Sin embargo, la bioética no es eso. La bioética lo que es una interdisciplina o transdisciplina, como los expertos en esto lo quieran ver, en donde se crea una nueva disciplina. ¿Y cuál es la dificultad real de la bioética? Es que, si bien es una ética aplicada, no solo debe de seguir las reglas propias de la ética, sino que sería pues todo lo que es lo argumentativo, las comparaciones, la epistemología, etcétera, sino que tiene que tomar también la metodología científica. Y en la metodología científica, en donde todo es cuantificable, pues evidentemente los valores no tienen cabida, ¿no? Entonces hay que mezclar esta agua y aceite de una manera tal que resulta un producto diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la deontología profesional de la medicina o profesional del derecho, ¿no? Porque también está la biojurídica, etcétera, y la bioética? En que la bioética debe de tener una base antropológica de fundamentación y debe de poder mezclar estas dos metodologías para poder obtener un juicio ético. Un juicio ético, evidentemente, del acto que está en cuestión, no de la persona, ¿no?
ningún bioeticista pretende hacer eso. Me surgen dos dudas. Una es si puede dar un ejemplo sencillo, que sea familiar para las personas, de cómo sería un juicio bioético en un caso. Digo, sin entrar a los dilemas más complicados, pero digamos algo que ilustre por qué es un juicio que de alguna manera integra ciertas disciplinas, que no puede ser solamente un juicio médico. Por ejemplo, una técnica de reproducción asistida. Voy a dar dos ejemplos, a lo mejor ya tú me orientas si crees que se requiera más. En el caso de la reproducción asistida, una pareja de hombre y mujer, alguno de los dos o ambos presentan infertilidad. La infertilidad es la capacidad disminuida de poder engendrar un hijo y que de alguna manera no es que sea esterilidad, en donde no hay ninguna posibilidad de engendrarlo, pero la infertilidad es solo que o no logra que continúe el embarazo o no logran la propia concepción o la implantación, alguna de las fases. Entonces, estas técnicas han sido diseñadas no para quitar la infertilidad, y estoy dando una clave de interpretación, es decir, no curan al paciente, que puede ser el varón o la mujer, sino se saltan ese obstáculo, aunque existen las de inseminación, para muy pocos casos clínicos que requieran esto. Todas las demás, sobre todo la fecundación in vitro con cualquiera de sus variantes, implican una fecundación fuera del cuerpo de la mujer y desde luego una selección no buscada, pero que se hace también en esto la inseminación de los espermatozoides, porque se necesita centrifugarlos y tomar el sobrenadante. Entonces se pierden espermatozoides que tal vez serían los mejores. En la fecundación normal, por ejemplo, la fisiológica, de millones de espermatozoides, solo llegan a la corona radiada del óvulo alrededor de unos 100,000. ¿Qué pasó con los otros millones? Fueron descartándose a sí mismos, algunos porque venían enfermos con 2 colas en lugar de una, o porque la cabeza no estaba bien, o porque había alguna malformación, pero otros simplemente porque nadaron más lentamente o no compitieron y llegaron alrededor de unos 100,000. De esos 100,000, uno solo, el más apto electroquímicamente, va a poder penetrar la corona radiada y a llevar como succión a calcio, y a partir de ese momento va a partir el óvulo en 2 ejes asimétricos, y cada uno de ellos va a desarrollar todo lo que es la placenta, etcétera, y otros lo que va a hacer el cuerpo del niño. Bien, en la reproducción asistida esta selección no puede darse, porque simplemente se toma lo que hay de sobrenadante y se pone en un plato de Petri. En la técnica tradicional, cuando esto no funciona, se inyecta directamente algún espermatozoide adentro del óvulo, ¿no? Para forzar la fecundación, y tal vez no es el más apto. Durante años luego se cultivan estos embriones, se seleccionan o por sexo, si la pareja quiere un sexo determinado, o por salud, es decir, si se determina si alguno de ellos viene enfermo, quitándole una celulita a cada embrión que se ha ido multiplicando fuera del útero materno, en un lugar, un horno totalmente estéril, a la temperatura corporal, con nutrientes químicos, en el plato de Petri. Todavía estamos hablando de nivel celular, ¿no? Pero que ya son embriones,
Y entonces, bueno, se empiezan a formar las morulitas, que son varios grupos de células embrionarias. Se toma una de ellas, se hace un frotis y se ve el estudio cromosómico, ¿no? Entonces, si hubiera alguna patología, esos embriones se desechan, se tiran directamente al drenaje, ¿no? En el laboratorio. Entonces, y después de eso, dentro de los sanos, si hay más de 3, que es lo que habitualmente se suele implantar, porque ya se ha visto que más es súper arriesgado para la gestación, se pueden perder todos, etcétera, se inyectan y los sobrantes sanos se congelan. Bueno, entonces, una vez que he narrado todo este procedimiento bastante complejo, ¿qué es lo que pasa? La bioética va a juzgar y va a decir, ¿qué hacemos, no? O sea, este procedimiento le ha dado alegría a algunos papás, digo algunos, porque la OMS tiene registrado en un promedio de todas las clínicas del mundo, no quiero decir que una en particular no pueda tener un promedio más alto, un índice por cada implantación de solo un 25%. Es decir, que por cada intento va a haber solo una posibilidad entre cada 4 parejas que logren tener a un bebé nacido vivo, ¿no? Ahora bien, lo voy a interrumpir para yo clarificar la idea como yo la estoy comprendiendo, ¿no? Se entiende, claro, que hay un procedimiento altamente sofisticado, técnico, biológico, ¿no? Cajas de Petri, temperaturas controladas, para sustituir de alguna manera una cierta deficiencia en la reproducción, ¿no? Así es. Ahora, se hace esa sustitución de reproducción porque se busca un valor que es que las personas que por algún motivo tienen impedimento puedan ser padres, que es un valor, pues, yo creo que positivo, ¿no? Sí, claro. Pero ha señalado en el transcurso como aspectos que ya no son técnicos, ¿no? Tenemos que seleccionar, o sea, decidir embriones sanos de no sanos. Así es. Estamos conscientes antes del mismo, de ejecutar el mismo procedimiento, que unos no se van a dar jamás, ¿no? Entonces, y no es posible, o normalmente no se maneja, por lo que entiendo, un solo embrión. Entonces parece que ya empiezan a aparecer otro tipo de valores, otro tipo de preguntas que no son estrictamente técnicas. A mí me parece que la bioética va por ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué lo volvería eso complejo? Bueno, lo primero es porque uno puede decir, en el caso de que se subsanaran, que bueno, la técnica es desde el siglo antepasado, no el pasado, que se intentó en animales, y a pesar de tantos años, la primera niña que nació de probeta, como así se le llama a Luisa Brown, en el 78, pues bueno, digo, lleva el suficiente número de años como para que mejorara tanto la técnica, y la técnica no ha ido a más, ha ido a más sofisticación, pero no a muchos más éxitos, ¿no? Y los problemas de selección embrionaria, de embriones congelados, de sustitución, de a lo mejor implantación de embriones a otras parejas que no son los padres biológicos reales de estos niños, etcétera, etcétera, se sigue dando a la fecha en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental? Y ahí es donde empieza lo complejo de la bioética. La pregunta fundamental es, ¿debo hacer algo para tener un hijo si no, por los medios normales, no lo he logrado? La respuesta pudiera ser sí o pudiera ser no. En el caso de sí, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Bueno, un tratamiento que cure la infertilidad de la paciente o del paciente, pues se entiende que todo lo terapéutico es bueno porque podemos llegar a cumplir una misión, digamos, no de perfeccionar el cuerpo, pero sí de superar una barrera que se pone en el desarrollo normal del cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la base del principio terapéutico. Ahora, si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿qué otra cosa se me permite? Entonces, una vez que entramos a juzgar propiamente las técnicas de reproducción asistida, habría que ver, ¿se vale que si la persona infértil es uno solo de la pareja,
se done un gameto que contiene toda la información genética de una tercera persona, y entonces o el padre no va a ser padre biológico del niño o la madre no va a ser madre biológica del niño, nada más lo va a gestar, pero nada más. Entonces, ¿se vale eso? ¿Realmente qué se está buscando? Porque el anhelo de tener un hijo es muy auténtico, muy loable, muy humano, muy todo, pero no nos pasa nada a nivel biológico. Es decir, una persona que no tiene nunca jamás un hijo no se va a morir por no tenerlo. Y por otro lado, ¿qué otra forma existe para poder tener hijos, ¿no? Que no sea así. Bueno, pues está la adopción, están actividades de altruismo a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se empieza a hacer más compleja. Ahora, si partimos esta técnica tan sofisticada en cada una de sus partes, podemos ver que sin lugar a dudas, cada una de ellas tiene 1000 preguntas desde el punto de vista de la ética de por qué sí o por qué no. Y que no son Entonces, una respuesta y que no son tan una simple, sí, no, a veces, ¿no? Sí o no. Por ejemplo, ¿voy a desechar embriones enfermos? Sí o no. A ver, primero, ¿cuántos falsos positivos podemos tener en las pruebas? Porque a veces la prueba me dice que hay una enfermedad y en realidad no la hubo. ¿Puede dar un ejemplo concreto, una prueba genética así, con un grado de fallo grande? Cualquiera, o sea, no solo genéticas, a veces de laboratorio, cuántas veces sí. no aparece que no hay gestación y sí hay gestación, o que hay una elevación a lo mejor de algún valor, yo que sé, triglicéridos, azúcar, cualquier cosa. Bueno, te cuento algo muy reciente, ¿no? De estos días. Yo sé que a lo mejor este video queda mucho tiempo, pero ahora con todo el problema que ha habido en Los Cabos, con la tormenta... sí, te acaba de suceder ahorita en septiembre, ¿no? Sí. Septiembre de 2014. El sobrino de una persona que también es bioticista, resulta que iba al súper por agua, y para abastecerse iba en su moto y tuvo un accidente y bueno, quedó gravísimo. Y habían dicho que tenía fractura de cráneo. Las fracturas son, a nivel médico, son, digamos, que la única cosa que nos da tranquilidad, porque cuando vemos un estudio de imagen decimos, sí, hay fractura, aquí está. Todo lo demás realmente es difícil, porque muchas no es tan claro, ¿no? Bueno, ahí le detectaron fractura de cráneo, entonces el chico estaba en coma. Bueno, en fin, estaban angustiadísimos, además perdieron la casa con todo esto de la tormenta y bueno, en fin, resulta que no había fractura de cráneo. Ya le iban a poner un drenaje, digamos, que se pone por dentro del cráneo para quitar la tensión y que no se muriera por eso, que es una fuente de infección muy grande, porque es directamente a encéfalo y bueno, de todo. Y resulta que 24 horas después se dan cuenta que no había fractura de cráneo, que lo que hay son múltiples fracturas de cara. Bueno, ya, ¿no? Respira uno. Estas cosas pueden pasar. Entonces, que yo detecte en un momento dado que un embrión está enfermo, también puede pasar. Incluso puede pasar que no lo detecte yo como enfermo y se implante o se congele para implantar más tardíamente. Claro, implantar nuevos problemas, ¿no? Si se implanta enfermo y resulta que la pareja no lo quería enfermo, pues claro. Lo tiene que tener, digamos, claro. Lo tiene que tener el sentido que ha optado por tenerlo. Entonces ya vino nuevas preguntas complejas, ¿no? Yo no lo quería enfermo, entonces lo quieres. Yo ya pagué mucho por la técnica, sí, ¿dónde está mi control de calidad, no? Sí, entonces ya no es lo mismo. Empieza uno realmente a decir, bueno, ¿y por qué un enfermo no tiene el derecho de nacer? O sea, si al final el 100% de la población
no importa cuánto viva, si vive 3 minutos después del nacimiento o si vive 110 años, todos nos enfermamos, no una, sino muchísimas veces. Entonces, ¿por qué alguien que se detecta previamente que ya viene enfermo no tiene el derecho a nacer, ¿no? Entonces, ya estamos discriminando. Y no son solo células. Si lo fueran, ¿por qué no las dejamos crecer un poco a ver si no nos equivocamos? Tan no es eso, y se sabe que es un niño, que por eso no se le deja nacer en muchos de los casos. Pero hay preguntas previas también de otro nivel de complejidad. ¿Por qué alguno de los cónyuges se obstina tanto en tener un hijo biológico? Bueno, si viviéramos en otras épocas, a lo mejor sería porque, claro, tiene que ser alguien biológico para que pueda llevar la dinastía de algún reinado, etc. Hoy en día, como ni siquiera las monarquías ya viven esto, porque ya no se casan entre ellos, se casan con gente del pueblo, digamos, con plebeyos, pues ya esto ya no es tal, ¿no? Ya no importa si viene o no viene de eso, pero es por algo distinto. Uno podría incluso llegar a una pregunta extrema como plantearle a la pareja, oye, ¿que alguien que no tenga tu genoma no merece todo tu amor? Así de fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que ir construyendo y paso a paso es como diseccionando cada parte del problema hasta llegar a una conclusión final. Ahora, hay algo en la bioética que sin duda alguna es como el suelo firme, porque si no nos perderíamos entre tanta posibilidad, ¿no? Y siempre habría algún motivo, pero no razón. No razón, así ¿no? Lo que nos da las razones de la razón es la visión antropológica. Entonces, desde la antropología, ¿qué nos dice? Claro, hay diferentes posturas antropológicas, por eso lo primero que se tiene que hacer al analizar un caso es decir, ¿qué postura antropológica voy a tomar? Desde ese punto de vista, las subcorrientes, por ejemplo, el principialismo de Childress y Beauchamp, que muchos de ustedes habrán oído de no maleficencia y justicia y beneficencia y autonomía. Bueno, esos 4 principios están en el Código Hipocrático, que bueno, tiene toda la antigüedad del mundo y que en realidad así solos no nos dicen nada. Hay que sustentarlos en una base antropológica. Para el que juzga, para el bioeticista que va a juzgar, la persona humana es digna siempre de ser llamada persona humana, aunque le faltan las 4 extremidades, los 2 ojos, el apéndice, las anginas, y sea un embrión unicelular, o sea, una persona en sus últimos minutos de vida sigue siendo persona. Esa corriente de pensamiento se denomina personalismo, que es una filosofía que no fue diseñada para la bioética. Se puede aplicar a la bioética como muchas otras. O bien es persona solo si tiene un sistema nervioso capaz de experimentar placer o dolor, porque el valor máximo que se busca es que llegue a ser útil socialmente. Es una postura totalmente diferente, porque entonces si yo encuentro a alguien enfermo, voy a concluir que se debe de tirar a la basura, porque a lo mejor pudiera no ser útil socialmente, ¿no? Entonces a eso se le denomina utilitarismo. O bien, de nuevo, nos vamos al sistema nervioso central, que sea funcional, que sea inteligente, para poder desear cualquier cosa, y entonces los deseos de esa persona, que van a ser mutables continuamente, esos deseos van a convertirse en el valor de hasta arriba. Entonces, será persona tanto como pueda formular deseos. Es decir,
un niño recién nacido o un embrión o un feto no pueden formular deseos, pero un niño de 1 año puede formular deseos. Mamá, y quiere que la mamá lo cargue, ya es un deseo, ¿no? Entonces, en medicina, deseo ya no vivir, deseo sí vivir, deseo tener hijos a toda costa, no deseo tener a este hijo en particular, deseo que me cambie el sexo, y entonces deseo que me haga otra cirugía estética y otra, porque no quiero envejecer, deseo que sustituya mis órganos por aparatos, por biotecnología, que digo, no todo se puede en este momento, pero hacia allá va, ¿no? Y a eso se le denomina liberalismo, ¿no? En donde el deseo, pero no es una razón, no es como deseo ser feliz y hay una razón que me hace saber el por qué deseo ser feliz o el cómo deseo ser feliz. Aquí es solo el deseo, ¿no? Entonces, y además es mutable, no involucra a toda la vida y desde luego está desvinculado de la realidad. Entonces, solamente el personalismo en este sentido, digo, habrá otras corrientes de pensamiento, pero las 3 básicas son esas. Solo el personalismo es realista al 100%, los otros 2 parten de un presupuesto de que la verdad o no existe, como en el caso del liberalismo, y por consiguiente cada uno se fabrica la suya, o sí existe, pero el hombre es tan poca cosa que no es factible llegar a conocer la realidad. Bueno, desde luego el personalismo no dice que dominemos la realidad, pero dice que siempre el hombre está buscando la verdad, siempre, y la va como adquiriendo con algunos defectos y luego corrige y la adquiere un poco más perfectamente. Y eso se ve muy bien en las ciencias exactas, ¿no? Como, digo... Sí, no somos una cirugía de hace 200 años. Claro, ¿no? Por supuesto. Antes pensábamos que la Tierra era plana, pero nos equivocamos. Pero es cierto, parecería plana. Sin embargo, se va a perfeccionar. No es esférica. Bueno, esférica no es, ¿no? Etcétera. Entonces va uno avanzando y bueno, esto que pasa en la ciencia, en el conocimiento científico, también pasa en lo que es la aprehensión de la verdad. Bueno, ya que he mencionado lo de las corrientes de bioética, y estamos un poquito hablando de qué pasa en México con ello, ¿ha sucedido que estas corrientes se han convertido en escuelas independientes? Es decir, ciertas tendencias dominan, por decir algo, en ciertos sectores de México, o universidades, o no, o todas se han practicado así de manera... No, sin duda alguna, la más fácil de aplicar es la que no tiene antropología, que es el principialismo. Y por ser tan práctico, permite ser relativista, ¿no? Entonces, el relativismo es lo más fácil, porque, bueno, pues a ti no te gusta, pero a mí sí, entonces, o en este caso sí, pero en el otro no, y nos vamos acomodando. La verdad es que eso no da ninguna satisfacción personal, eso vacía a la persona. Esta corriente del principialismo es la más practicada en Estados Unidos. Al mundo médico mexicano, Estados Unidos nos pega de manera muy fuerte porque hay un imperialismo cultural en toda la biotecnología y la ciencia, ¿no? Y siempre tendemos a ponderar lo que se hace en Estados Unidos. Sin embargo, para tranquilidad de los mexicanos y los latinoamericanos, la mejor medicina no es la medicina americana. Fíjense ustedes, la medicina americana gasta cerca del 90% de su presupuesto al final de la vida y no en la prevención, que sería la mejor medicina. La mejor medicina es no tener que usar medicina, ¿no? Por otro lado, nivel, ¿no? Sí, eso sí sería de primer nivel. Y hay pocos lugares en el mundo, ni siquiera todos los países europeos, pero sin duda Europa tiene una mucho mejor medicina en ese sentido que la americana. En segundo lugar, sobre todo la Europa nórdica, ¿no? Pero toda Europa en general. En segundo lugar, la medicina americana se ha vuelto
una medicina de demandas y persecución al médico. Bueno, tanto que la mayor parte de las ganancias del médico se van justamente a una defensa, a seguros contra demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ante eso, los comités de bioética hospitalarios o lo que ahora está mucho más de moda, que es el bioeticista en la cama del paciente, o llamada también bioética clínica, que en realidad bueno, se mezcla un poco con el concepto anterior de bioética clínica, que eran todos los temas clínicos, ¿no? La reflexión, pues claro, puede resultar muy interesante, pero no deja de ser, cuando se aplica al territorio nacional, un poco diferente, porque aquí un médico, en primer lugar, puede haber algunos, pero el 90% de los médicos mexicanos no van a la medicina por hacerse millonarios. En Estados Unidos no hay médicos que no ganen muchísimo dinero, porque si no lo ganan no deben de ejercer medicina, ya que van a necesitar mucho para defenderse de sus pacientes, aún en especialidades tales como la patología, en donde uno no ve al paciente, ve uno las piezas anatómicas del paciente o un cadáver, ¿no? Aún los patólogos tienen demandas continuas. Ya es casi un deporte del paciente el demandar al médico por si pega, ¿no? Por si, a ver, si gano y algo me llevaré. Ha mencionado algo, lo quiero resaltar, que es interesante, ¿no? Que aquí se ve claramente, a mi parecer, a ver si estás de acuerdo, que cómo incluso para la definición de problemas éticos que implican complejidad, las variables culturales y antropológicas son cruciales. Claro. Entonces, lo que usted, como entiendo, lo entiendo bien, es que el querer trasladar, copiar un modelo de otro lugar creyendo que se adapta automático es falso, porque las variables culturales que están sustentando eso, aunque sea ciencia dura, se tiene que amoldar la realidad humana, que la realidad humana en sí misma no es nada más ciencia, ¿no? Claro. Entonces esa variable es un factor para también modificar la manera en que se aplica, ¿no? En este caso, bueno, la medicina sí, me queda muy claro el ejemplo, ¿no? Sí, digamos, es que curar a un paciente no es lo mismo que arreglar un coche. Yo, si fuera a arreglar un coche de súper lujo, pues a lo mejor me hago el gasto de que me lo arreglen en Alemania o en Estados Unidos o algo así, ¿no? O un avión o algo tan sofisticado. Pero de eso a lo que es toda la relación médico-paciente, la confianza que hay, etcétera, es muy diferente. Ahora, en medicina uno puede decir, bueno, esta taza tiene efectivamente estas características, mide tanto, pesa tanto, tiene una capacidad volumétrica de tanto, etcétera. Pero en el cuerpo humano uno no puede decir cuántas células tiene una persona y cuántas tiene otra. Se sabe un aproximado y se puede predecir cuál es por experiencia, por estadísticas, cuál sería la historia natural de la enfermedad, cuándo está el cuerpo del paciente con estas características, porque la enfermedad solita en el libro o en una cajita de Petri de cultivo se comporta de una forma, pero luego cómo se comporta en un organismo que está vivo, que no está muerto, no es un vidrio en donde yo cultivo unos microorganismos. ¿Qué tal si el paciente además es diabético? ¿Qué tal si el paciente además tiene un sistema inmunológico o deprimido o exaltado, como es las alergias, ¿no? ¿Qué tal si mil cosas, hasta el sexo de uno y el sexo de otro, afecta de manera diferente en las patologías, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, todo eso lo tiene que ponderar el médico y por consiguiente nunca podemos poner las manos en el fuego para decir, es seguro que lo voy a poder aliviar, porque no es seguro, nada lo tenemos tan calculado como decir, esta banda de su coche, sí, ya pasó todos los controles de calidad y es seguro que le va a funcionar. Ahí sí nos lo pueden decir, pero no en la medicina. Entonces, evidentemente esta corriente
en cualquier país del mundo donde se lleve a cabo, evita la reflexión antropológica y entonces es muy cómoda porque no me compromete a nada. Y si no me compromete, pues en realidad acaba siendo lo que el paciente quiere. No quiso tratarse, bueno, fírmele aquí y ya está. Yo me eximo de toda posibilidad legal, ¿no? Lo cual tampoco es ético de mi parte como médico. En las diferentes universidades sí hay alguna fundamentación distinta, ¿no? Generalmente en las universidades públicas mexicanas, dado el divorcio aparente, digamos, externo del Estado con la pregunta religiosa, sobre todo católica, porque en nuestro país por tradición lo ha sido, pues hace que se rechace toda defensa de la vida, que el personalismo lógico en ese sentido coincide con las principales religiones, no solo la católica. Entonces, bueno, se tiende a atacar un poco esto. En las universidades privadas se permite una reflexión mucho más amplia de cualquier punto de vista, aunque pues lógicamente si alguna de esas universidades privadas tiene una fundamentación católica, se dirá, pero la postura de la universidad es esta. Sin embargo, ustedes, alumnos, pueden discutir. O sea, no sé si eso contesta un poco tu pregunta. Ahora, eso es bien distinto a lo que sucede en el hospital. En los hospitales generalmente lo que acaba sucediendo es que en los comités de bioética siempre hay, que no debería de ser así, pero siempre hay alguien que representa a las autoridades del hospital y por consiguiente que vigilará los intereses del hospital, que ante todo, como es comprensible, es no conflictos, ¿no? Cero conflictos. Pero desde ese punto de vista, bueno, ahora hay que decir que ningún comité hospitalario, ni tampoco la bioética en la cama del paciente, tienen medidas coercitivas, no son la ley. Solo pueden dar una opinión, emitir una opinión que si quiere el médico tratante, que es el único legalmente responsable, va a hacer. Ahora, para el médico también es muy fácil, digamos, cuando entra en un dilema, decir, bueno, mejor que decidan otros por mí. Siempre es más fácil obedecer que cuando estamos en problemas, claro, que el tomar una decisión y comprometerse, ¿no? Entonces, y también la propia metodología de los comités de una democracia, pues no es un estudio profundo de búsqueda de la verdad. Entonces eso complica mucho y no se acaba haciendo bioética, ¿no? Ahora, yo dije al principio que México tiene un camino recorrido mucho mayor que en otros lados, porque en México desde el 2011, desde diciembre del 2011, es mandatorio para todo centro de salud tener un comité de bioética hospitalario en donde haya bioeticistas. Claro, el problema es que no hay suficientes bioeticistas formados, ¿no? Entonces, bueno, eso hay avances con sus riesgos, ¿no? Sí. Una última cuestión. Ha quedado claro que hay distintas corrientes, que esas corrientes pueden manifestarse desde el nivel académico de diversas formas. Podemos poner autores concretos, de hecho, pero bueno, no es necesario. Y también que esto se ha reflejado de manera diferente, pero que también hay un cierto, no divorcio, pero hay que tener cuidado entre la investigación académica de la bioética, le voy a llamar así, a la práctica clínica concreta, en parte porque es normal, no es lo mismo tanto un paciente concreto que especular sobre una teoría en común. Eso también el personal sanitario lo ha vivido muchas veces, ¿no? Ya usted ha mencionado, un paciente con diabetes puede cambiar toda una terapéutica, ¿no? Así en es. Un paciente diferente cambia. Bueno, pero ¿qué le recomendaría a nuestros alumnos que estudian temas de bioética o que les interesa investigar bioética y que aprendan a ver todas las variables simultáneas? No es decir, es un problema técnico, es liberal, se acabó el problema. No, hay que entender que hay aspectos técnicos, jurídicos, aspectos multiculturales, en fin, económicos, todo está jugando para poder ver, digamos, como en simultáneo el problema. Pero ¿qué le recomendaría para que si se adentran al tema de la bioética, no digo que se les facilite en el sentido de fácil, sino
¿qué consejo les daría académico? Pues así como académico de la universidad. Bueno, lo primero sería que tuvieran una profunda formación en antropología humana, ¿no? No me refiero a la antropología histórica de cavar pirámides, sino a la antropología humana. Y una profunda formación en lógica, porque van a tener que saber argumentar, eso es innegable, y luego ya estudios que sean formales en bioética. Es decir, lo formal en bioética, digo, un bioeticista, yo ya lo dije previamente, soy médico y desde luego no pretendo ser abogada ni filósofo, ¿no? Pero tengo alguna noción más que un no abogado de las leyes y tengo alguna noción más de la filosofía que los no filósofos. Entonces, un estudio formal de bioética tiene que tener también estos dos componentes, el de la medicina y el de el derecho, y muchísimo más sobre lo que es filosofía en antropología y en lógica, ¿no? En lógica argumentativa, pues. Y luego también les sugeriría que, aparte de esto, aprendan a analizar, aprendan a investigar qué otros factores hay. Por ejemplo, si hablamos de sobrepoblación o hablamos incluso de anticoncepción o de planificación familiar, necesariamente tenemos que meternos en política, demografía, sociología, en temas de familia. Entonces, que se empiecen a familiarizar en buscar, en primer lugar, que eso ya requiere toda una técnica, ¿no? La búsqueda bibliográfica, y en leer, porque cada disciplina tiene su forma de exponer las cosas, ¿no? Incluso cada subdisciplina tiene su forma de exponer las cosas. No es igual leer un libro de ética que un libro de lógica. Un libro de lógica parece un libro de matemáticas, ¿no? Y a los que somos médicos, que muchas veces tenemos dificultades con las matemáticas, nos asusta un poco un libro de lógica. Entonces, todo esto es importante. Ahora, quienes vengan del terreno de las humanidades, llámese derecho, llámese filosofía, literatura, cualquier otra cosa, y quieran empezar a investigar sobre esto, acostúmbrense a leer, aunque no tengan nada que ver con bioética, pero acostúmbrense a leer algunos artículos médicos, porque los artículos médicos, por regla general, van a estar basados en estadísticas y tienen que saber interpretar no tanto qué fórmula usó, sino qué truco usó para obtener una comprobación del resultado. No digo que todos los autores lo hagan, pero en el caso que lo hayan hecho, tienen que ser capaces de eso, ¿ok? Entonces, por eso vale la pena adentrarnos en este tipo de ejercicio. Y luego, bueno, pues sería sin duda alguna tratar de ver casos clínicos, ¿no? En concreto. Bueno, pues muy bien, la verdad que su exposición ha sido clara, ha mostrado por qué significa complejo aquí. No es nada más complicado, sino saber interrelacionar, que eso es una especie de sabiduría. Nos han dado unos buenos consejos a los estudiantes de la importancia del estudio interdisciplinario para que la bioética sea una verdadera bioética y no una extraña ensalada de ideas nada más, o una superficialidad de esto. Yo la verdad le agradezco muchísimo su plática a nosotros, a Multiversidad Mundo Real, sobre todo para los alumnos interesados en bioética, pero interesados en general en el problema interdisciplinario. Yo el último detalle que comentaba, porque me gustaría que lo escucharan también los alumnos, es que acaba de ser nombrada presidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. La academia surgió de la Comisión Nacional de Bioética. La comisión está realmente como un órgano directamente vinculado a la Secretaría de Salud, pero se necesitaba una rama que se dedicara a la investigación, a lo académico, a la difusión del conocimiento, etc. Entonces también el doctor Velasco Suárez la fundó. En el 2015 cumpliremos 20 años de fundación
de la academia, y sí, efectivamente, acabo de ser nombrada presidente de la academia, es a nivel nacional. Si alguien de ustedes está interesado porque esté en alguno de los estados de la República en formar un grupo que pueda ingresar a la academia y que lleguen a constituir un capítulo de la academia, pueden visitar nuestra página web buscándola en Google con Academia Nacional Mexicana. Tiene los dos nombres, nacional y mexicana. Perfecto. Porque hay una academia mexicana de bioética que es una asociación de la Universidad La Salle, pero no, esto es directamente, de hecho está catalogada como las otras academias del sistema de salud de México, como la de medicina, la de cirugía, la de pediatría, la Comego de ginecobstetricia y la de bioética. Muy bien. ¿No? Pues bueno, pues la verdad que felicidades por el nombramiento. Muchas gracias por su plática, ha sido muy interesante y muy iluminadora desde el punto de vista académico y también al público general, ¿no? Pues les agradecemos a todos su presencia virtual con nosotros. Esperemos que hayan disfrutado, que les hayan dado varias pistas de qué es hacer bioética, qué es pensar bioética, qué es pensar complejidad con bioética, que son los temas propios de multiversidad. Gracias. Gracias.